Imagina caminar por una vereda cualquiera. Un campo, una aldea, una escuela. Ahora imagina que bajo tus pies, oculto, silencioso, espera un artefacto que puede cambiarlo todo en un instante. ¿No lo ves? No suena. Pero está ahí. Como si la guerra se hubiera quedado a vivir en la Tierra, incluso años después de haber terminado. Cada 4 de abril, el mundo conmemora el Día Internacional de Información sobre el peligro de las minas. No es un efeméride más. Es un recordatorio urgente. Hay países enteros donde la paz no llega del todo porque el suelo todavía guarda explosivos. Donde el peligro no está en las armas visibles, sino en las invisibles. Minas antipersonales, municiones sin explotar, trampas de guerra que no distinguen entre soldados y civiles. Que no entienden de acuerdos de paz, ni de alto el fuego. Las minas terrestres no solo matan, mutilan, empobrecen, aíslan, paralizan comunidades enteras. Hacen imposible sembrar, estudiar, caminar. Se instalan en segundos y pueden quedarse activas por décadas. Son baratas de producir, pero costosas de remover. Y lo peor, la mayoría de sus víctimas no son combatientes. Son niños, campesinos, personas desplazadas. Hoy, más de 60 países siguen afectados por minas o restos explosivos de guerra. Lugares como Afganistán, Camboya, Colombia, Ucrania, Yemen, Siria, Sudán del Sur, Irak. Y la lista sigue. Naciones enteras trabajando para recuperar su suelo palmo a palmo, con equipos de desminado, perros entrenados, maquinaria especializada. Y mucha paciencia. Porque desactivar una mina puede tardar horas, pero su efecto dura generaciones. Este relato es un recorrido por esa realidad. Vamos a hablar de las minas, sí. Pero también de los que luchan contra ellas. De quienes limpian el terreno con el mismo cuidado con el que otros cultivan. De los tratados internacionales que intentan detener su uso. De las víctimas que transforman el dolor en activismo. Y de lo que todavía falta por hacer. Las minas antipersonales nacieron como parte del ingenio militar moderno. Pequeñas, discretas, efectivas y letales. Fueron creadas para impedir el avance del enemigo, cubrir áreas estratégicas, sembrar el miedo. Pero con el tiempo, su lógica se transformó. De ser herramientas tácticas, pasaron a convertirse en armas indiscriminadas. No distinguen entre quien pisa con botas o con pies descalzos. Durante el siglo XX, su uso se expandió a nivel global. La Segunda Guerra Mundial marcó su desarrollo a gran escala. Pero fue sobre todo en guerras posteriores, especialmente conflictos prolongados y de guerrilla, donde las minas se volvieron omnipresentes. Se colocaban en caminos rurales, debajo de cadáveres, en puertas de casas abandonadas, en campos que algún día serían escuelas o cultivos. Los casos más emblemáticos son dolorosamente conocidos. En Camboya y Vietnam, millones de minas quedaron sembradas tras las guerras. En Afganistán, desde la invasión soviética en los años 80 hasta hoy, el suelo sigue siendo un campo minado. En Mozambique, Angola y Colombia, las minas fueron armas centrales en conflictos internos. Y en tiempos más recientes, conflictos como el de Siria, Ucrania o Yemen han dejado una nueva generación de campos sembrados de muerte. Lo más cruel es su permanencia. Una mina no tiene fecha de caducidad. Puede estar activa por 40 o 50 años. Su activación requiere apenas unos pocos kilos de presión. Es decir, el peso de un niño, de un animal, de una mochila. Su coste de producción es mínimo, entre 3 y $30. Pero desactivarlas puede costar más de 1000 por unidad. Y eso, cuando se cuenta con la tecnología. En muchas regiones, la limpieza se hace con detectores rudimentarios, palas, varillas de metal y mucha paciencia. Es trabajo lento, peligroso, agotador. Por eso, para muchas comunidades, la guerra no termina cuando se firma la paz. Termina cuando el último terreno está libre de minas. Y eso, en muchos casos, aún está muy lejos. Las minas también tienen un efecto psicológico profundo. Generan miedo, limitan el movimiento, rompen el tejido social. Una aldea puede tener acceso a agua, pero no ir a buscarla por miedo a activar un explosivo. Un camino puede acortar horas de viaje, pero seguir cerrado por décadas. Es un conflicto que se hereda bajo tierra. Mientras tanto, miles de personas, muchas de ellas niños, siguen siendo víctimas cada año. Perdiendo extremidades, movilidad, o la vida.
Y muchas veces, en países que ya no están en los titulares del mundo. La historia de las minas no es solo una historia militar. Es la historia de cómo la guerra dejó marcas, que no se ven, pero se sienten cada día. Desactivar una mina no tiene gloria. No hay himnos, no hay banderas, no hay medallas. Solo tierra, sudor, tensión, y la esperanza de que ese siguiente paso no sea el último. Así trabajan miles de personas en todo el mundo, desminadores y desminadoras, héroes silenciosos que convierten zonas de muerte en tierra viva. El trabajo de desminado es lento, peligroso y costoso. Requiere precisión milimétrica y nervios de acero. Existen varias técnicas. Las más comunes incluyen el uso de detectores de metales, que permiten identificar la presencia de objetos enterrados. También se emplean varillas para sondar el suelo con extrema delicadeza, centímetro por centímetro. En muchos casos, el trabajo se realiza de rodillas, bajo el sol, durante horas, sin margen para el error. En zonas más avanzadas se utilizan robots, drones, o maquinaria especializada que remueve la tierra superficial. Pero en muchas partes del mundo, el trabajo sigue siendo artesanal. En algunos lugares, incluso con palas y herramientas caseras. Y no podemos hablar de desminado sin mencionar a los perros entrenados, cuyo olfato extraordinario les permite detectar trazas de explosivos con mayor rapidez. Son parte vital de muchos equipos, especialmente en África y Asia. También se han entrenado ratas africanas de gran tamaño, como en el caso del proyecto Apopo, que ha logrado resultados asombrosos con estos animales. Entre los países que han avanzado notablemente en el desminado, destacan Mozambique, declarado libre de minas en 2015 tras más de 20 años de trabajo, Colombia, que ha intensificado los esfuerzos tras los acuerdos de paz, y Camboya, que ha logrado limpiar millones de artefactos, aunque todavía tiene un largo camino por recorrer. A nivel internacional, uno de los mayores logros ha sido la firma del Tratado de Ottawa en 1997, también conocido como la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal. Hoy, más de 160 países lo han ratificado, comprometiéndose a no usar, producir ni almacenar estas armas, y a trabajar en su eliminación. Pero algunos países clave, como Estados Unidos, Rusia, China o India, aún no lo han firmado. Organismos como el Servicio de las Naciones Unidas de Acción contra las Minas, UNMAS, la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas, y organizaciones civiles como The Allo Trust, MAG, Mines Advisory Group, o Norwegian People's Aid, lideran día a día estas tareas en el campo. Cada mina que se retira es un paso más hacia la paz real. Es un niño que puede correr, un agricultor que puede sembrar, una mujer que puede caminar al mercado. Es una comunidad que deja de vivir con miedo. Pero el desafío sigue siendo enorme. A pesar de los avances, millones de minas siguen activas, y muchas zonas aún están mapeadas como inseguras. Y mientras quede una, la vida no puede florecer con libertad. Las minas no hacen ruido. No se ven, no avisan. Están ahí, bajo la tierra, como una sombra silenciosa. Y por eso, su impacto no termina con la explosión. Empieza con ella. Cada año, miles de personas sufren amputaciones, quemaduras, ceguera o la muerte por culpa de minas antipersonales o restos explosivos de guerra. La mayoría son civiles. Una gran parte, niños. No estaban combatiendo. Estaban jugando, caminando al mercado, trabajando la tierra, y sin saberlo, dieron un paso en falso. Las cifras son duras, pero aún más duro es lo que representan. En Colombia, una víctima de mina cada 2 o 3 días. En Camboya, más de 40.000 personas viven con amputaciones por minas. En Afganistán, los accidentes ocurren incluso en caminos marcados. Y en países como Yemen o Siria, las minas siguen cobrándose vidas todos los meses. Pero más allá del daño físico, está la herida invisible, el trauma. Las personas que sobreviven deben enfrentar una nueva vida llena de obstáculos. Muchas veces sin acceso a prótesis, sin rehabilitación adecuada, sin apoyo psicológico. Ni hablar de la discriminación, la pobreza y el abandono institucional que suele acompañar a las víctimas. Las minas rompen más que cuerpos. Rompen el tejido social. Un terreno minado es un terreno sin escuela, sin cultivos, sin acceso al agua. Es una comunidad que no puede expandirse, que vive con miedo,
que pierde oportunidades. Las familias se ven forzadas a migrar. Los niños crecen sabiendo que no pueden jugar en ciertos lugares. Se hereda la guerra, sin haberla vivido. Y están también los niños que nacen sin saber que su aldea alguna vez fue un campo de batalla, pero que igualmente no pueden caminar por ciertos caminos, o deben aprender a detectar el peligro antes que a leer. Esa es la marca más cruel de las minas. La guerra les sigue enseñando a tener miedo, aunque nunca la hayan visto. Pero no todo es tragedia. Muchas víctimas se convierten en activistas, en embajadores de la paz, en educadores comunitarios. Levantan la voz, dan talleres, enseñan a otros a identificar riesgos. Transforman su historia en motor de cambio. Porque hablar del impacto de las minas no es solo hablar del dolor. Es hablar de la resistencia de quienes, con una pierna menos, con una cicatriz en el alma, siguen caminando y construyendo. Eliminar una mina no es solo un acto técnico. Es un acto de justicia, de dignidad, de futuro. Cada vez que una mina es removida del suelo, se libera un camino. Se devuelve un campo a su comunidad. Se transforma el miedo en posibilidad. Y sobre todo, se rompe con la idea de que la guerra puede seguir hiriendo, incluso después del silencio. En este Día Internacional de Información sobre el peligro de las minas, el llamado no es solo a recordar, es a actuar. Porque hoy, todavía hay niños que caminan con miedo. Agricultores que no pueden sembrar. Familias que no pueden regresar. Y equipos de desminado que, a pesar del peligro, avanzan paso a paso por zonas que otros abandonaron. La comunidad internacional ha logrado mucho. El Tratado de Ottawa, los avances en tecnología, los programas de educación sobre riesgos, la valentía de las víctimas convertidas en líderes. Pero aún faltan recursos. Faltan compromisos políticos. Faltan países que dejen de producir minas, y otros que dejen de mirar hacia otro lado. La paz verdadera no solo se construye con discursos. Se construye con terreno limpio, con pies descalzos que ya no temen, con caminos donde crecen árboles. Y no estallan bombas. Porque cada mina retirada es un acto de humanidad. Y cada campo seguro, una victoria silenciosa sobre la guerra. Así que sí, hoy es 4 de abril. Pero más allá de la fecha, el mensaje es claro. Mientras haya una sola mina activa, la guerra no ha terminado. Y mientras quede una por remover, todos tenemos algo por hacer.